problemas. ¿Y qué problemas? Si es que no solicitamos las pruebas necesarias, nuestro paciente puede sangrar o podemos tener un sangrado postoperatorio o una dehiscencia de nuestra sutura, etcétera. Entonces, lo mínimo necesario es tener grupo sanguíneo y factor. Específicamente y más importante en cirugías en las cuales van a sangrar. Por ejemplo, ¿quién sangra más? ¿Una hernia umbilical o una histerectomía o una prostatectomía? ¿Qué piensa? A ver, ¿quiénes tienen su cámara apagada? Avisad. Fátima Sánchez. Ahí sí todos la prenden. Todos les encienden su cámara. ¿Mm? ¿Qué sangra más? ¿Qué cirugía sangra más? Córdoba Núñez. ¿Córdoba? ¿Se encuentra presente o no? Rafael Sánchez, ¿cuál sangra más? ¿Una hernia umbilical o una prostatectomía? De las tres que dijo el doctor, creo que sería histerectomía. Histerectomía o prostatectomía sangran más la próstata porque la vas a arrancar del lecho. Entonces, es una cirugía en la cual ya se prevé que vas a sangrar. Por lo tanto, tenemos que mantener una hemoglobina dentro de lo normal, por lo menos una hemoglobina de 10, ¿no? Y en aquellas cirugías en las cuales se estima que pierde más de medio litro de sangre, tenemos que ver que tenga un paquete globular, al menos depositado, compatible con el grupo sanguíneo y que le realicen las pruebas cruzadas. Bien, gracias, Rafael. Entonces, tenemos que ver si tiene alguna historia de sangrado previo, si cursa con enfermedad renal crónica, porque ellos jamás van a tener una hemoglobina de 10, siempre están menos de 9. Entonces, tenemos que ver que nuestro paciente puede cursar con una anemia aguda por el acto quirúrgico y cuya compensación inmediata va a hacer que aumente el trabajo cardíaco, el trabajo respiratorio y por ende nos vaya a tener un cambio hemodinámico diferente. ¿Ok? Entonces tenemos que prever el sangrado. ¿Seguimos las reglas o las guías clínicas de cuándo transfundir? Sí, pero una cosa es transfundir en un paciente con una anemia crónica y otra cosa es transfundir en un paciente con una anemia aguda. Bien, entonces cambia. Hay cirugías de muy alto riesgo en las cuales las posibilidades de muerte aumentan. Cuando más es el riesgo, más la posibilidad de muerte se presenta. Funciones renales, ¿por qué? Porque tenemos que ajustar dosis. ¿Se acuerdan en farmacología clínica que teníamos que ajustar dosis en pacientes que tenían una depuración muy baja? Entonces, igual, tenemos que cambiar inclusive el bloqueador neuromuscular, específicamente en los pacientes renales. Ya no utilizaremos el becuronio, el rocuronio, de repente tenemos que utilizar el atracurio, ¿no? Entonces, ya hay un fármaco específico para cada condición clínica, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que conocer de farmacocinética, farmacodinamia y farmacogenómica inclusive. Por ejemplo, el propofol que utilizamos para dormir, y dicho sea de paso, por eso se durmió para siempre Michael Jackson, tenemos que dosificarlo. Porque todos los fármacos tienen un efecto secundario que no perseguimos, pero sí podemos evitarlo. Por ejemplo, ¿cuál era para Michael Jackson? Colocarle pues un método de oxigenación y no bajarle mucho la depresión o el apnea respiratoria porque lo logro de acuerdo a la dosis. Entonces tenemos que ajustar dosis, ¿no? Para saber qué objetivo persigo. Entonces no tratamos a un paciente sin tener un objetivo preciso. No podemos estar como barquitos a la deriva, hacemos la receta y le damos al paciente y nunca más lo vemos. No, tenemos que evaluar, en nuestro caso de anestesia, segundo a segundo la respuesta a mi fármaco. Y ir ajustando dosis, persiguiendo un objetivo. Yo quiero solamente sedarlo, bien, va a esta dosis. Yo quiero llevar a la hipnosis, aumentamos la dosis. Pero vamos controlando también los signos de alarma que me dicen ya dejó de respirar.
Sin embargo, a pesar de esto, con el propofol, por ejemplo, existen 4 alelos diferentes en mujeres, por eso que el sexo también es, o el género, es muy importante. ¿Es hombre o mujer el que se va a operar? Porque inclusive para escoger el tubo endotraqueal tengo que saber si es hombre o mujer. Entonces es una variable importante. ¿Ok? Igual, como le decía, el propofol en una mujer puede ser, hay 4 alelos diferentes en las mujeres a las cuales responden a diferentes dosis de fármaco. Es por eso que yo le puedo colocar 100 microgramos a una paciente, miligramos a una paciente que pesa 50 kilos y va ok, pero a otra paciente que pesa 50 kilos le doy también los 100 miligramos y no se duerme. Entonces, es ahí que existen 4 alelos diferentes y de ahí los memes que salen, ¿no? Que no dormimos con diferentes dosis. Bien, tenemos que solicitar también exámenes muy importantes, como por ejemplo pruebas de embarazo, ¿no? Porque hay ciertos fármacos que van a atravesar la barrera uteroplacentaria y pueden causar lesiones o en el feto. Bien, cesáreas de emergencia, por ejemplo, eclampsias, se hacen con anestesia general. Primero dormimos al paciente, le damos ventilación asistida y luego la intubamos. Pero para intubar y se abran esas cuerdas vocales necesito aplicar un bloqueador neuromuscular embarazada, entonces pasa la barrera hematocefálica, placentaria, y pasa parte de ese bloqueador neuromuscular al feto, y al salir el bebé no respira. ¿Por qué? Porque ya le he paralizado los músculos respiratorios. Entonces tengo que esperar colocárselo después de que nace el bebé. Cortan el cordón umbilical, coloco el bloqueador neuromuscular e intubo en secuencia rápida a una paciente. Entonces, es diferente el manejo, ¿no? No todas las cesáreas se les pone raquidia o epidural. Tengo que variar mi plan anestésico de acuerdo a la condición clínica, ¿no? Porque en este caso tiene una comorbilidad. ¿Qué comorbilidad? La eclampsia, es decir, un trastorno hipertensivo en el embarazo que complica el mismo y puede desarrollarse en cualquier momento. Otros exámenes, claro que sí, un EKG, tengo que saber cómo está. El otro día entraba una extracción de un tumor de neurohipófisis, iba a dar anestesia general endovenosa total, con TIVA, y de pronto en la monitorización, el día de mañana ustedes van a ver monitorización, uno observa en el electrocardiograma cambios. Entonces, se solicita evaluación del cardiólogo en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía un EKG en el cual no se observaban esos cambios, pero el EKG había sido de febrero. La paciente tenía 78 años. De febrero acá, y era hipertensa y era diabética. De febrero acá, le estoy hablando hace 2 días, tenía este problema. Le viene el cardiólogo, le pone el electrocardiograma, le saca el electrocardiograma. Este paciente estaba con una enfermedad del seno, del nodo auriculoventricular, y no captaba. Hacía ráfagas de FA y no podía entrar. Frecuencia cardíaca que mostraba el EKG anterior, 54. Frecuencia cardíaca actual, 43. El corazón se iba a parar en cualquier momento. Entonces, esta paciente era candidata para marcapaso previo a su intervención quirúrgica. Fue derivada a cardiointervencionismo a la alta complejidad para colocación de marcapaso. Una vez que capture y se mantenga bien ese seno de nodo enfermo, entonces recién ya venía a operarse con nosotros. Entonces, ese es el problema, que incluso antes de colocarle la anestesia, nosotros tenemos igual que hacer una valoración de cómo está nuestro paciente. Porque muchos de los riesgos anestesiológicos se hacen con previsión. Bien, radiografía de tórax a todos los sintomáticos, pues no, específicamente pacientes que han tenido una patología crónica, como, es una patología infecciosa como la tuberculosis o una enfermedad pulmonar reciente como una neumonía. ¿En qué grado está? Muchas veces esta se asocia con una solicitud de gases arteriales para ver cómo está oxigenando. Y en algunos casos, pacientes con EPOC, por ejemplo, hasta espirometrías, ¿no? Y eso lo evalúa el neumólogo. Por eso que el médico tratante no lo va a poder detectar. Se envía una interconsulta al neumólogo para que ellos determinen un riesgo. Entonces, al revisar todo esto, recién podemos hacer un plan individualizado. Bien, entonces así
tenemos que tomarnos en cuenta. Entonces, tienen que ustedes meterse en la cabecita que no solamente hay un riesgo de anestesia. Bien, porque la anestesia no solamente es el riesgo. No, es que quiero saber si es que vamos a tolerar la anestesia o no. Hay cirugías que por su misma tipo ya es o en el momento en que se va a desarrollar, ya tiene un riesgo. Es diferente, como le decía, si era una cirugía electiva o programada, una cirugía urgente o una cirugía de emergencia. El riesgo cambia. ¿Ok? Porque en algún momento podemos decir, no es momento todavía de operar, tiene que controlar esa hipertensión que es refractaria al tratamiento habitual y no se controla, esperemos que impregne el medicamento, que controle su enfermedad y después lo operamos. Pero dile a eso a un paciente con peritonitis, señora, vaya usted, controle su presión, lo vemos aquí en 2 semanas, viene en un cajón. Entonces, habrá ciertas cirugías que sí se pueden controlar, otras que no, y asume el riesgo. Variables que no podemos modificar.